Hace 6 años, la noche que le impuse sexo a Michael Flores, la lluvia afuera duró exactamente lo mismo que sus lágrimas. Para cuando me fui, ya eran las 4 de la mañana. Sentía el cuerpo entumecido, apenas respondía a mis órdenes. Maldije el camino a casa, pasé días recuperándome y finalmente lo aparté de mi vida. 6 años después se transformó en mi superior inmediato, y su primera acción al llegar fue despedirme. De hecho, me despidió. Está claro que está abusando de su poder para vengarse. Me quejé amargamente con mi mejor amiga. ¿Qué le hiciste exactamente a mi hermano pequeño para que te odie tanto?, preguntó. ¿Qué le hice? Me arrepentí de todo. Ah, no importa. De todas formas, somos muy cercanos. Pase lo que pase, háblale con cariño, mi hermano es bondadoso, le aseguró. Claramente Joanna no entendió lo que quise decir. En mi primer día sin trabajo me quedé en casa todo el día. Mi novio vino corriendo tras enterarse de la noticia por mi madre, trayendo regalos e insistiendo en que me disculpara. Michelle, ¿sabes lo mucho que trabajó mi tío para que consiguieras ese trabajo? Ahora que te despidieron, ¿cómo se supone que le explique esto a mi familia? Me sentí profundamente frustrada. Mi mamá también llamó y se ofreció a hablar con la madre de Michael Flores por mí. Después de todo, fuimos vecinos hace años. Claro, su familia ha llegado muy lejos ahora, pero las viejas amistades aún cuentan. Con mi novio y mi madre presionándome, sentí que había cometido un crimen atroz al no luchar de inmediato por conservar mi trabajo. Al final, me encontré en la puerta de Michael Flores. Joanna Flores me abrió la puerta. En cuanto entré, me fijé en las costosas pinturas caligráficas en las paredes. Joanna me dijo una vez que costaban cientos de miles o millones. Pensé en las obras de punto de cruz que colgaban en mi casa, que costaban poco más de $1000, y en cuanto le había costado a mi madre ese gasto. Allí de pie finalmente sentí la enorme distancia que nos separaba de Michael. Joanna, Michael y yo habíamos crecido juntos. En aquel entonces vivían con sus abuelos y se convirtieron en nuestros vecinos. Su madre los visitaba todos los veranos y de niños, nos pasábamos el tiempo haciendo el tonto. Joanna y yo nos mantuvimos unidos, llamándonos a menudo incluso después de irnos a diferentes universidades. Pero a Michael nunca le había caído bien. En la preparatoria intenté salir con chicos desde muy joven como todos los demás, pero por su culpa, todos mis intentos fracasaron estrepitosamente y mis padres terminaron reprendiéndome sin parar. Años de frustración acumulada finalmente estallaron durante mis primeras vacaciones de invierno en la universidad. Esa noche solo pretendía darle una lección dura, pero, de alguna manera, la situación se descontroló. Lo siento. Salir con chicas jóvenes está mal, lo hice por tu bien. Aún recuerdo vívidamente cómo lloró con los ojos rojos y llorosos, admitiendo sus errores. ¿Te das cuenta de tu error ahora? Demasiado tarde. En su diminuta habitación, lloró toda la noche aferrado a las mantas. Juro que mi intención original era puramente punitiva. Sin embargo, inexplicablemente la situación terminó en besarlo y desnudarlo. Tuve que admitir que era el chico más guapo que había conocido. Por un instante perdí el control. Quizás fui demasiado despiadado. Después de esas vacaciones, no volví a verlo. Por fin nos reencontramos hace 2 días en la bienvenida de nuestro nuevo jefe. Al pasar, lo reconocí al instante, pero él parecía no saber quién era yo. En secreto sentí un alivio, pero mi alegría duró poco. Lo primero que hizo como nuevo jefe fue despedirme. Sí que sabía guardar rencor. Cuando llegué a su casa con regalos, su madre me regañó con dulzura: «Somos prácticamente familia, ¿para qué traer regalos? Tía, hace tiempo que no te visito». «Son para los abuelos», respondí en voz baja. «Eres muy considerado. Están de viaje ahora mismo, pero les haré una videollamada esta noche. Estarán encantados, hace tanto que no te ven». De hecho, después de que sus abuelos se mudaran, hacía años que no los veía. ¿Dónde está tu hermano? Dile que Michelle está aquí. Crecieron juntos, seguro que tienen mucho de qué ponerse al día, dijo la tía con cariño. Joanna sonrió con sorna y dijo sin rodeos: «Ah, ya se conocen». Michael no fue muy educado y la despidió. Al instante el ambiente se enfrió.
La tía nos miró a Joanna y a mí, comprendiendo enseguida por qué había venido. Ese chico no tiene modales. Llámalo, hablaré con él. En realidad, tía, en parte es culpa mía. Cometí un error en un informe de datos, así que... Tartamudeé torpemente, avergonzada por su amabilidad. En ese momento una voz desde arriba me interrumpió: si sabes que fue tu culpa, ¿para qué venir? Al levantar la vista, vi a Michael Flores bajando las escaleras perezosamente con las manos en los bolsillos. Cuidado con el tono. La tía lo reprendió, pero su indiferencia me dolió aún más. Necesitar la misericordia de alguien fue terrible. La empresa no mantiene a empleados inútiles, dijo Michael con frialdad, pasando junto a mí y desplomándose en el sofá. Michael, qué cruel. Es solo un pequeño error, y ya se conocen, intervino Joanna, agarrándome del brazo en señal de apoyo. Michael levantó la vista, sonriendo levemente. ¿Qué sabrías tú, alguien que se pasa el día comprando bolsos, sobre el trabajo de verdad? Tú. Joanna se sonrojó de vergüenza. Volviéndose hacia su madre, protestó: mamá, míralo. Basta a las dos, espetó la tía, tomándome la mano con suavidad. Me quedé paralizada, mortificada por haber provocado tal conflicto. Me arrepentí muchísimo de haber venido. Incluso hurgar en la basura o mendigar me parecía mejor que aguantar otro momento allí. Tía, solo quería visitarte. En realidad, acabo de recordar que tengo algo urgente. Me voy ya. Intenté forzar una sonrisa para disimular mi vergüenza. Devuelvan sus regalos. Los abuelos no pueden comer dulces, dijo Michael con frialdad. Al cerrarse la puerta tras de mí, suspiré suavemente. Había cambiado tanto que apenas lo reconocí. La suerte, sin duda, no me acompañó. No solo fracasé en mi intento de recuperar mi trabajo, sino que llovió a cántaros mientras caminaba con dificultad a casa, dejándome empapada y postrada en cama durante 3 días miserables. Cuando finalmente me recuperé, mi teléfono mostraba docenas de llamadas perdidas. Un compañero me informó que, debido a mi error, la empresa pretendía responsabilizarme de las pérdidas, reteniendo mi salario y exigiendo una compensación de 20.000 yuanes. Otros también han cometido errores y normalmente una reunión basta. Casualmente te cruzaste con el nuevo jefe, mi compañero se compadeció. El nuevo jefe parece amable y educado. Nunca imaginé que sería tan despiadado. Les sonríe a todos. Cuando una compañera se desmayó, le dio tiempo libre e incluso le pidió a su asistente que le enviara un regalo. Su asistente le derramó café encima una vez y él simplemente se rió. ¿Por qué te trata así? Leí sus mensajes en silencio y finalmente me di cuenta de que no era cruel, solo me odiaba profundamente. Perder mi salario era una cosa, pero, ¿la indemnización? De verdad que no podía permitírmelo. Mi novio Adam Wood administraba todo mi dinero. Nos conocimos el año pasado en una cita a ciegas. Es 3 años mayor, estable y confiable. Según mi madre, es el candidato perfecto para el matrimonio. Cuando empezamos a salir, dijo que no se me daba bien administrar el dinero, así que se hizo cargo de mis finanzas. Después de que me despidieran, no quería verlo a la cara. ¿Y si le contaba lo de la compensación? ¿Quién sabe qué clase de sermón me daría? Tras una larga noche de dudas, le pedí a Joanna Flores el WeChat de Michael Flores. Le envié una solicitud de amistad, pero nunca la aceptó. Sin otra opción, fui a esperar afuera de su edificio. Estuve cerca de su garaje durante horas hasta que por fin vi su Bentley. Di un paso adelante para bloquearlo. Estaba en el asiento trasero. La ventanilla bajó lentamente, revelando a una mujer con cara de influencer sentada en sus brazos. Me quedé paralizada. ¿Así que este era su tipo? Debí haber llegado en el peor momento posible. Aparté la mirada con torpeza. ¿Puedes salir un segundo? Tengo algo que decirte. Dilo aquí, respondió con frialdad. Lo hacía a propósito, obligándome a suplicar delante de otra persona. Apreté los puños. Me mordí el labio y guardé silencio. Estas chicas de hoy no tienen vergüenza, persiguen a los hombres hasta la puerta de su casa, dijo la mujer con desprecio. Me erizó la cabeza. Michael Flores, de verdad que no tengo dinero. ¿Puedes hablar con recursos humanos?
Solo. Por los viejos tiempos. Ah, ¿qué viejos tiempos? Su tono se volvió juguetón, levantando ligeramente la barbilla mientras me miraba. Lo pensé. La verdad es que no había mucha historia entre nosotros. Nunca le agradé de pequeño. La única conexión que realmente tuvimos fue aquella noche imprudente y caótica. Pero según Joanna, había tenido incontables novias desde entonces. Un playboy de manual. Esa noche probablemente no significó nada para él. Suspiré para mis adentros. 3 años de trabajo y ni siquiera consigues $20,000, preguntó con una sonrisa que me dolió. La amargura me invadió. Misma gente, destinos diferentes. Él regresó de estudiar en el extranjero con un sueldo multimillonario, mientras que yo apenas ganaba lo suficiente cada mes y ni siquiera controlaba mis finanzas. ¿Bloquearlo después de esa noche? Probablemente la mejor decisión que tomé. Seguir en contacto solo me habría humillado. Mi novio. Él controla todo mi dinero. Mi voz se desinfló como un globo pinchado. En un instante sus ojos se oscurecieron. Sal, le dijo a la mujer que estaba a su lado. Ella dudó. Le dije que saliera. Esta vez su voz era gélida. No se atrevió a discutir. Agarró su bolso, salió con paso firme y se hizo a un lado. Genial. Ahora está claramente enojado. Pensé que no había esperanza de discusión. Me giré para irme. Entra, dijo detrás de mí. Me giré con incredulidad. ¿No querías hablar de nuestro pasado?, preguntó secamente. El corazón me dio un vuelco. Por alguna razón, de repente le tuve un poco de miedo. Pero por el dinero, me subí al coche. En cuanto me senté, dio la vuelta y se fue en otra dirección. No sabía a dónde me llevaba. No me atrevía a hablar. Él tampoco dijo nada. El silencio era sofocante. Michael Flores. Probé su nombre suavemente. Ni siquiera me miró. Ya no parecía tan enojado. Ese informe. Cometí un error, sí. Pero otros han cometido errores similares y no fueron castigados como yo. No supe cómo defenderme viéndolo tan frío. Solo porque otros cometan el mismo error, deja de ser un error, replicó con calma. Me quedé sin palabras. Crecimos juntos. Incluso ayudé a combatir a quienes te acosaban. Claro, te fuiste y perdimos contacto, pero... No tienes que ser tan cruel. A mitad de la conversación, me sentí patético y dejé de hablar. No respondió, lo que hizo que la incomodidad fuera insoportable. Tras una larga pausa, de repente dijo con voz ronca, ¿quién se fue de casa? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Volvió la cara ligeramente hacia mí, suspiró y dijo, puedes reducir la indemnización. Vuelve al trabajo. Cambiaré tu postura. Me quedé atónito. Pero como se ofreció, no tenía derecho a pedir más. Bueno, dije en voz baja. ¿Tu novio te trata bien?, preguntó de repente. Por alguna razón, no pude responder de inmediato. Sentí un conflicto en el corazón. ¿Me trata bien? Tiene un trabajo estable, es maduro y responsable, y se encarga de todo por mí. A mis padres también les cae bien. Es bueno. Muy bueno. Mis padres lo adoran, dije, intentando parecer despreocupado. No entendí por qué Michael me preguntó eso. Me pareció extraño. ¿Se van a casar?, preguntó de nuevo. Nos estamos preparando. Te invitaré a la boda, bromeé, sintiendo que la tensión entre nosotros se había aliviado un poco. Sal de aquí, dijo echando la cabeza hacia atrás como si estuviera exhausto. Parpadeé confundido y miré por la ventana. Estábamos estacionados frente a mi apartamento. Gracias, dije al salir. Antes de que pudiera terminar, se marchó. ¡Qué grosero! Me di la vuelta y vi a Adam Wood. Te vi bajar de un Bentley, dijo sin rodeos. Sonreía, pero aún así me sentí como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Ese era el coche de mi jefe, dije. Entonces dudé y añadí, alguien con quien crecí. Un vecino. Se quedó paralizado y luego extendió la mano para tomarme la mía.
Me aparté instintivamente. Su sonrisa se endureció. Nunca lo mencionaste. Rápidamente le tomé la mano. No hay nada que decir. Es el nuevo jefe el que me despidió. Se quedó quieto. ¿Y qué? ¿Lo ofendiste antes? No exactamente. Creo que simplemente no le caigo bien. Al verlo relajarse visiblemente y luego fruncir el ceño de nuevo como si se le hubiera ocurrido algo, preguntó. ¿Entonces le rogaste? Sí, dije en voz baja, sintiéndome de nuevo deprimida. ¿Y él asintió?, preguntó visiblemente emocionado. Me apretó la mano, ahora visiblemente aliviado. Michelle, hiciste lo correcto. A veces necesitamos bajar la cabeza. Ya que te conoce, dile unas palabras amables de vez en cuando. Quizás incluso vuelvas a ascender. Me quedé mirando su cara de felicidad, sin entender por qué estaba tan emocionado. ¿Era porque conocía al jefe? ¿O por qué me podrían ascender? Sentía una opresión en el pecho, aunque no podía explicar por qué. Quizás porque en el fondo sabía que Michael Flores no era de los que se enfrentaban a nadie. Adam me preparaba la cena en mi pequeño apartamento de alquiler. Después de cenar, me acurrucaba en el sofá viendo la tele. Se acercó, me abrazó y empezó a besarme. Cuando se quedó sin aliento, finalmente me soltó y preguntó con voz ronca: Michelle, ¿de verdad quiero casarme contigo pronto? Oh, respondí sin sentir nada. Entonces hagámoslo antes. Tú decides. Pero últimamente he estado muy ocupado, dijo con los ojos nublados por el cariño. El lugar de la boda ya está reservado. Cambiar la fecha sería un rollo, mejor quedámonos con fin de año. Respondí. Me besó el cuello antes de soltarse, se cambió de zapatos y me recordó que antes de irse, cerrara las ventanas, revisara el combustible y lo llamara si surgía algo. Acepté todo. Era considerado, amable y meticuloso. Con él apenas tenía que pensar. Pero no pude evitar sonreír con amargura. ¿Por qué siempre me sentía aliviada cada vez que se iba? Era un hombre decente. Incluso sospechaba que si alguna vez descubría que no era virgen, se quedaría completamente atónito. Empezó a llover de nuevo. No podía concentrarme en ni una sola palabra del televisor. En cambio, no podía dejar de pensar en aquella noche con Michael Flores. Tenía 19 años entonces. Él era unos días menor que yo. ¿Me odias?, le pregunté. Odio que siempre andes con chicos, me devolvió la mirada. ¿Crees que soy una chica mala? Lo sujeté por el cuello. Su voz era apenas audible, su rostro enrojecido de un rojo imposible. Bueno, esta chica mala te va a besar ahora. ¿Asustada? Pensé en ese entonces que este chico testarudo necesitaba una lección. Al ver su expresión de terror, supe que estaba asustado. Así que lo besé. Su rostro era suave y olía dulce como a gelatina. No pude evitar besarlo de nuevo. ¿Era así como se sentía un primer beso? Cuando levanté la vista, me sorprendió ver sus ojos llenos de lágrimas. Michelle Irene. Suéltame. No me siento bien, susurró con lágrimas cayendo. ¿Qué te duele?, pregunté confundida. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Acaso eres una chica? ¿Qué pasó después? Le eché la culpa al universo, no a mí misma. Al final, me miró entre lágrimas y me preguntó: ¿qué quieres decir con esto? Al ver su aspecto lastimoso, extendí la mano para alborotarle el pelo. Te está dando una lección. ¿Para que te portes bien? Explotó y me dijo que me largara. Y así lo hice. Me tomé unos días en casa para recuperarme. Pensé en escribirle, hacerle algún seguimiento, quizás una disculpa. Pero Joana Flores me dijo que se iba a Estados Unidos en 2 días. Mi hermano se muda a Estados Unidos. Probablemente no vuelva. Mis padres incluso le compraron una casa allí. Le encanta. ¿Cómo es que él tiene tanto éxito y yo sigo sintiéndome tan perdida? Somos hermanos. No escuché nada más de lo que dijo. Agarrando mi teléfono, dudé un buen rato antes de borrar el borrador del mensaje. El día de su vuelo, le escribí un mensaje: buen viaje.
Nunca respondió. Así que lo bloqueé. Ni siquiera sé qué era aquello entre nosotros. Probablemente solo fue un lío hormonal de la adolescencia. Después solo supe de él por Joanna, cómo cambiaba de novia constantemente, lo bien que le iba en la escuela, cómo consiguió un trabajo estupendo en Estados Unidos. Al final, dejé de preguntar. No era asunto mío. Pensarlo me hacía sentir pesado. Al día siguiente, Recursos Humanos me informó que podía volver al trabajo. Mi puesto fue degradado, de miembro del equipo de planificación a archivista en el departamento de publicidad. Mis tareas ahora incluían entregar documentos, imprimir, organizar, servir té y limpiar. Estaba tan exhausto que no podía enderezar la espalda. Michael Flores era despiadado, ya no quería mi dinero. Ahora quería mi alma. Como no estaba familiarizado con el puesto y los archivos eran interminables, empecé a trabajar temprano y a irme tarde. Siempre era el último en llegar a la oficina. Al llegar tarde a casa, Adam rara vez me encontraba allí. Con el tiempo dejó de visitarme por completo. Mi calidad de vida se desplomó. Al principio no se me daba bien cocinar, y ahora comía para llevar. Una noche al volver de las horas extras, recibí un mensaje de WeChat de Adam: ¿por qué no me enviaste tu sueldo este mes? De repente me dieron ganas de llorar. Se me olvidó, respondí. ¿Qué pasa?, preguntó. Estaba demasiado cansada para explicarlo. Así que le transferí todo mi dinero sin decir nada más. Entonces llegó su mensaje: Michelle, conseguí un apartamento. Cuando nos casemos a finales de año podremos usar nuestros ahorros para la entrada. Me será más fácil cuidarte. Me quedé mirando sus palabras, sin saber si reír o llorar. Acabo de escribir, lo que tú decidas. Y no volví a responder. Mi mamá llamó. ¿Por qué no has llegado a casa todavía? ¿De verdad estás tan ocupado en el trabajo? He trabajado horas extras, dije con la voz entrecortada. Tienes que cuidarte. Quizás debería hablar con la madre de Michael Flores. Tu último trabajo no era tan agotador. ¿Por qué tu nuevo puesto es tan exigente? Mamá. La detuve. Por favor, no. Me recordó que cuidara mi salud e intentara tener un hijo poco después de casarme. Suspiré. Después de colgar, me senté al borde de la carretera, sintiéndome como un burro arrastrado por la vida y un matrimonio inminente sin un final a la vista. Lloré. No supe cuánto lloré hasta que alguien empezó a tocarme la bocina. Con la vista borrosa, volví a ver ese Bentley. Me sequé las lágrimas rápidamente. ¿Acabas de terminar de trabajar? Michael Flores me miró de arriba a abajo, lo que me incomodó. Sí, forcé una sonrisa. ¿Tú también? Me miró de nuevo y señaló el coche. Déjame llevarte a casa. No, gracias. Me negué. Quiero caminar un poco. Suspiró, salió y abrió la puerta del copiloto. ¿Ya es tan tarde y aún quieres caminar? Así, ¿cómo podría negarme? Subí, evitando su mirada. ¿No estás contento con el trabajo que te di?, preguntó mirándome fijamente. Probablemente notó que había estado llorando, su tono era frío pero menos duro que antes. No dije nada. Era una pregunta retórica. Nadie estaría satisfecho tras un descenso. No era tonto. Cualquiera podía distinguir entre 8.000 y 6.000 yuanes al mes, incluso un niño. ¿Cansado? ¿Aburrido de las tareas repetitivas? ¿Y cómo se compara eso con cuando estabas en el departamento de planificación y todos decían que solo conseguiste el trabajo por tus contactos, que eras un inútil, solo una cara bonita? ¿Qué prefieres?, preguntó, tajante e implacable. Me sentí como un gato ahogándose, sin apenas poder respirar. Porque todo lo que decía era cierto. Bajé la cabeza, mordiéndome el labio para no llorar. Respiré hondo y pregunté: ¿tú también piensas eso? Hizo una pausa y luego suavizó la voz. ¿Qué tiene de malo ser una cara bonita? Poder vivir en paz es una habilidad también. Empezar de nuevo. Cuando estudiaba en Estados Unidos, pasé 3 años organizando la investigación para mi profesor. Resultaron ser los 3 años más gratificantes de mi vida.
El corazón me dio un vuelco como si sus palabras hubieran disipado años de confusión. Me miró y suspiró. Entonces de la guantera del coche sacó un caramelo y me lo ofreció. ¿Quieres uno? Extendí la mano para cogerlo. Era de menta. Parpadeé sorprendida. No odiaba la menta. Entonces recordé. Han pasado tantos años. La gente cambia. Cuando llegamos cerca de mi casa, le pedí que me dejara un poco antes. Era demasiado tarde. Si alguien me veía dejándome, no quedaría bien. ¿Te parece bien caminar sola? Miró hacia la entrada tenuemente iluminada de mi complejo. Seguí su mirada. Estaba bastante oscuro y antes me daba miedo la oscuridad. Ya me acostumbré. Sonreí y le di las gracias. ¿Tu novio no vino a recogerte? Frunció el ceño y su tono denotaba algo que no supe identificar. Ah, no vivimos juntos. En cuanto lo dije, me arrepentí. ¿Por qué le decía esto? Hizo una pausa y su expresión se relajó un poco. Adiós. Lo saludé con la mano. No me respondió. Pero su coche no se fue. Se quedó aparcado con las luces encendidas hasta que caminé hasta la entrada. Algo en él me conmovió, solo un poquito. Al llegar a casa, me impactó ver las luces encendidas. Entré y encontré a Adam Wood limpiando la sala. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Miré el reloj. Ya eran las 10 de la noche. Solía irse mucho antes. Tu mamá dijo que has estado trabajando hasta tarde. Estaba preocupada. Así que decidí mudarme aquí por un tiempo para cuidarte, dijo con una sonrisa. Lo dijo con tanta naturalidad, pero me sobresalté. Entonces vi cosas nuevas en la sala, cosas que no eran mías. Sentí un hormigueo en la cabeza. ¿Por qué no hablaste conmigo primero? Hablé con tu mamá. Ella estuvo de acuerdo en que era buena idea. De todas formas, algún día viviremos juntos. Hizo una pausa. ¿Qué? ¿Demasiado sorprendido? Sí. Demasiado sorprendido, más bien. Sintiéndome sofocado, entré en mi habitación y encontré más cosas suyas. Mi tocador estaba reorganizado. Ni siquiera pude encontrar mis cosas. Algo dentro de mí estaba a punto de estallar. Contuve los estribos. No era del todo irrazonable. Tomé mi ropa y me dirigí a la ducha, solo para descubrir que me había venido la regla y no encontraba toallas sanitarias. Adam Wood, ¿moviste mis cosas?, pregunté en voz baja. Sí, estaban demasiado desordenados. Ahora que vivimos juntos, te lo organizaré todo. Pero tengo mi propia manera de organizarme. Intenté mantener la calma. Moviste las cosas y ahora no encuentro lo que necesito. Pregúntame. Te ayudaré a encontrarlo. Me quedé en silencio. Me duché, me vestí y salí lista para tener una conversación seria. Adam, ¿podrías consultarme antes de tomar decisiones? Hizo una pausa y luego sonrió. ¿No te gusta que me haya mudado? Pero tu madre y yo creemos que es lo mejor. Lo hacemos por ti. Apreté los dientes. Por fin, algo se encendió. Hablas de todo con mi madre, pero conmigo no. Si es así, ¿por qué no te casas con ella? Se quedó paralizado. Michelle, ¿qué te pasa? No sueles ser así. Casi me río. No así. ¿Alguno de ustedes sabe siquiera cómo soy? Todos toman decisiones por mí, diciendo que es por mi bien. Porque son mayores. Más inteligentes. Entonces se supone que debo obedecer. Michelle me tomó de la mano, nos vamos a casar. ¿No es normal que me escuches? Y ahí fue cuando me di cuenta de por qué estar con él me resultaba tan sofocante. Desde el principio, todo giraba en torno al matrimonio. Cada decisión, cada momento me condujo a ese objetivo. Todo estaba justificado, excepto cómo me sentía. Entonces mejor no nos casemos. Retiré la mano de un tirón. Estaba harto. Estás siendo irrazonable. Su tono se volvió severo. No estarás rompiendo conmigo en serio, ¿verdad?
Ya conocimos a nuestros padres, reservamos el lugar y se lo contamos a todos nuestros amigos y familiares. ¿Tú? ¿Usando esto otra vez para presionarme? Estaba agotada. Descansemos un rato, dije, entrando en mi habitación y cerrando la puerta con llave. Tumbada en la cama, me preguntaba cómo había acabado en esta situación sin salida. Tenía razón. Cada vez que me quejaba, cada vez que quería romper, la realidad me golpeaba como un camión. Una relación ya consolidada a ojos de mayores y amigos, romperla significaba pagar un alto precio. No me atrevía a imaginar cómo reaccionarían si arruinara lo que consideraban el matrimonio perfecto. Dirían que era una tonta. Una inmadura. Pensé en mi antiguo yo valiente y testarudo. Pero después de entrar en el mercado laboral, tras ser azotado por el amor y la carrera, ya no era yo mismo. A la mañana siguiente sacó todas sus cosas. Después de dormir una noche sentí que quizá había exagerado. Le escribí. No me respondió. Entramos en una guerra fría. A partir de entonces decidí concentrar toda mi energía en el trabajo. Aprendí del anterior empleado y evité muchos errores. También aprendí a decir que no cuando mis compañeros me pedían que sirviera té o trajera cosas. Mi productividad se disparó. Una noche trabajando hasta tarde me encontré con Michael Flores varias veces. Pero nunca volví a subirme a su coche. No quería malentendidos, sobre todo porque oí que una nueva empleada había ocupado mi antiguo puesto. Se rumoreaba que era su nueva novia. Menos razón aún para acercarme. Entonces, un día, mi supervisor se tomó un tiempo libre y me pidió que le entregara unos documentos a Michael Flores. Me preparé y fui. Esperar su firma me llevó una eternidad. Estuve allí de 8 a 9 p.m. antes de que siquiera los mirara. ¿Tenía prisa por irse? Todavía estaba leyendo los archivos cuando me sorprendió mirando mi teléfono. Me dio un poco de vergüenza. No, tómate tu tiempo. Justo cuando lo dije, mi estómago rugió. Vergonzoso. Hizo una pausa y finalmente levantó la vista de los documentos. ¿No has comido?, preguntó. No, lo admití. Me pasé todo el día trabajando en esos archivos y ni siquiera tuve tiempo de cenar. No tengo hambre. Vámonos, dijo cerrando la carpeta y cogiendo su abrigo. Pero los documentos. Mi supervisor me había dicho que le pidiera su firma esta noche, ya que mañana volaba al extranjero. Le echaré un vistazo más tarde y le pediré a mi asistente que te lo entregue mañana. De acuerdo. No insistí más y lo seguí escaleras abajo. En el ascensor, intentaba encontrar la manera de rechazar una cena con él. ¿Me tenía miedo? Su voz flotaba desde arriba. No. ¿Entonces por qué estás tan lejos? Me miró divertido. Avergonzado, dudé un momento y me acerqué un poco más. ¿Qué quieres comer?, volvió a preguntar. Comeré en casa. Por alguna razón, la situación me pareció demasiado ambigua. Tenía novio. Tenía novia. Cenar juntos tan tarde no le parecía bien. Con las manos en los bolsillos y la cabeza echada hacia atrás, me miró y murmuró, ahora prefieres mantener la distancia. Parpadeé sin saber cómo responder. Es que... Salir a comer cuando hay comida en casa se siente como un desperdicio, murmuré con una sonrisa. Ah. Me miró de nuevo. ¿Me invitas a su casa? No. No me conviene, dije rápidamente. ¿Tu novio está en casa?, preguntó con indiferencia. Me quedé paralizada. No. Entonces, ¿qué pasa?, preguntó sonriendo. Habían pasado 6 años y se había vuelto tan relajado con todo. Nunca imaginé que un día se burlaría de mí por ser reservado. Oh, sí. Me miró de reojo con sus ojos seductores. ¿Crees que después de todos estos años, todavía estaría interesado en ti? No valgo nada, dije con una sonrisa amarga. Solo tengo dumplings congelados. Si no te importa. Parpadeó unos segundos, luego suspiró y abrió la puerta del coche. Vamos. No tuve más remedio que seguirlo. Estuve ansioso todo el camino. No entendía por qué alguien como él se rebajaba a cenar en mi casa.
Recordé lo que había dicho, no le interesaba. Me dolió el pecho, pero no tanto como pensé. Era algo que una vez deseé con todas mis fuerzas, pero que no podía permitirme. Años después seguía sin poder permitírmelo, pero ahora lo aceptaba. Se centró en conducir. De vez en cuando lo miraba, captando el contorno de su rostro. Recordé que hacía 6 años, justo después de que se fuera, deambulaba por el jardín de sus abuelos, demasiado tímida para preguntarle noticias, llevando mis pensamientos día a día. A veces incluso fantaseaba, a pesar de lo frío que parecía, con que tal vez le gustaba. Después de todo, esa noche, cuando lloró y me susurró al oído, «Hermana, ¿esto te hará daño?», era tan tierno. Cuando dije que sí, lloró aún más fuerte. «Entonces paremos. ¿Acaso eres hombre?». No puedo describir lo incómodo que fue. «Lo soy. Solo quería estar en el momento oportuno», dijo. Fue entonces cuando supe que no le gustaba. Simplemente no quería ser mi primero. Pero aún así terminamos. Supongo que fui un poco patética, y probablemente por eso no me atreví a contactarlo después. ¿Ya me había quedado mirando? Su voz serena me devolvió de golpe. El coche se había detenido. Michael Flores estaba allí sentado, observándome con calma. «¿Ya llegamos?», pregunté buscando mi cinturón de seguridad. De repente se inclinó hacia mí. Su rostro se detuvo a 1 centímetro del mío. Contuve la respiración, con el corazón latiéndome con fuerza, sin saber qué hacer. Pensé que me iba a besar. En cambio metió la mano en la guantera, sacó un pañuelo y me lo tiró. «Límpiate la baba». Luego salió del coche. Me quedé paralizada, agarrando el pañuelo, con ganas de cavar un hoyo y desaparecer. Cuando por fin me tranquilicé y salí, él ya estaba en el ascensor, inmóvil. «Qué mal huele ahí dentro», señaló un charco. Fruncí el ceño. Probablemente había un perro viejo en el edificio. Podría ser un poco caótico. «¿Podemos subir por las escaleras?», le ofrecí, haciendo una mueca. «Es solo el 5º piso». «Pero estoy cansado», dijo con cara de disgusto. «¿Qué? ¿Esperas que te cargue?», pregunté exasperada. Siempre supe que tenía TOC y era quisquilloso. No era necesario. «Solo toma mi mano», dijo con seriedad. Yo. Hice una pausa y forcé una sonrisa. «Michael Flores, tengo novio». No dijo nada, con los labios apretados. Luego, al cabo de un momento, su expresión cambió. Sonrió. «Qué casualidad. Tengo novia». Lo miré completamente confundida. «Tan difícil es conseguir comida en tu casa», añadió. «No importa. Usa la linterna de tu teléfono para iluminar el camino». Pero ambos tenían llaves. ¿Quizás una entrega? Así que cuando Michael fue a abrir la puerta, no pensé mucho. Entonces la puerta se abrió y me quedé paralizada. «Michelle, ¿quién es?», preguntó Adam Wood con calma, pero su sonrisa era dolorosamente rígida. Me quedé en blanco. Al instante me arrepentí de haber traído a Michael. Ahora era un desastre, y nunca se me dio bien aclarar malentendidos. «Un viejo amigo, Michael», respondió con suavidad, mucho más tranquilo que Adam. Vi que la expresión de Adam cambió al instante y me empezó a doler la cabeza. «¿Por qué no me dijiste que teníamos visitas?». Adam forzó una sonrisa, se cambió de zapatos, tomó mi delantal y educadamente invitó a Michael a sentarse. Luego se dirigió a la cocina. Cada movimiento era fluido, como si fuera el dueño del lugar. Michael finalmente se sentó, mirándome y luego a Adam en la cocina. Sonrió con sarcasmo. «Perdón por molestar a la pareja para cocinarme». Su tono era sonriente, pero sus palabras eran frías como el hielo. Era un completo idiota en estas situaciones y no sabía qué responder. Así que fui a la cocina. «¿Por qué estás aquí de repente?». Me quedé junto a Adam, incómoda e indefensa. Solo quería revisar el gas, asegurarme de que el refrigerador funcionara. «¿Y la pantalla?». Continuó divagando, evitando claramente el verdadero problema. Siempre era así. Trataba mi casa como si fuera suya. Se adueñaba de todo. A veces ni siquiera sentía que existía.
Me sentía como una marioneta controlada. Adam lo haría, no necesito un amo de casa. Puedo hacer estas cosas yo sola. Puedes, alzó la voz de repente y luego la bajó rápidamente. Creo que es más seguro si me encargo yo. Suspiré. Estaba harta de que eludiera el tema, fingiendo que no había pasado nada, solo para sacarlo a relucir después como munición. ¿No vas a preguntar quién es?, pregunté. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad creía que Michael Flores era solo un viejo amigo y lo dejaba ahí? ¿No lo había dicho ya? Tu amigo, respondió sin dejar de servir dumplings en tazones, evitando claramente el tema. Sí, es amigo. Pero nunca lo has conocido. ¿No te da curiosidad? En realidad no hay nada entre nosotros. Acaba de llegar. Me interrumpió. Michelle, no me importa, dijo con seriedad. Si dices que es amigo, pues lo es. Mientras no afecte a nuestra boda, me da igual. Hizo una pausa y luego continuó, el lugar está reservado. Ya conocimos a nuestros padres. Invité a colegas y amigos. Michelle, no puedo permitirme quedar mal, ¿entiendes? Me quedé paralizada, atónita. ¿Entonces casarte conmigo es solo tu forma de crear un final perfecto para que todos lo vean?, pregunté con incredulidad. ¿Qué más es el matrimonio a nuestra edad? Es para los mayores y luego solo dependemos el uno del otro y vivimos. ¿Y si digo que no estoy lista y que ya no quiero la boda? Me miró fijamente unos segundos y luego frunció el ceño. No permitiré que eso pase. Me quedé allí, sintiendo que algo en mi interior se desmoronaba. Solté un largo suspiro. Sonreí con amargura y no dije nada. Sinceramente tenía que reconocerle el mérito a Adam Wood. Aún así, logró sonreírle a Michael Flores. Le trajo un tazón de dumplings, incluso me dio uno, lo sopló porque estaba demasiado caliente, haciéndose el marido perfecto. Una comida. 3 personas. Una guerra silenciosa. Estaba atrapado en medio, asfixiándome. Michael parecía visiblemente irritado. Después de unos bocados, dejó los palillos y dijo que no tenía apetito. Se levantó para irse. Adam Wood insistió en que lo acompañara a la salida. Michael hizo una pausa, luego recogió su abrigo, sonrió con frialdad y no se negó. Presioné el botón del ascensor y lo acompañé escaleras abajo. No movió un dedo, ni siquiera me miró. Justo antes de salir, se giró de repente y me miró fijamente. De todos elegiste a ese tipo. Me quedé paralizada. Sabía que hablaba de Adam Wood, pero en realidad era una indirecta para mí. Michael Flores. Se llama Adam Wood, dije, sintiendo que se había pasado de la raya. No respondió, solo resopló y salió del ascensor. Mi mano se quedó paralizada en el botón. Finalmente volví a subir. Adam ya había lavado los platos, fregado el suelo y ordenado. Solo entonces me miró por fin. Michelle se acercó y me abrazó. Me puse rígida, resistiéndome un poco. Hablemos, suspiré. Se apartó un poco y me miró con una mirada que no pude descifrar. Antes de que pudiera decir nada, me besó. Adam siempre había sido un caballero. Todo este tiempo, incluso tomándonos de la mano y besándonos, había sido reservado. Pero esta vez fue caótico y brusco. Me abrió la boca a la fuerza. Me costó respirar e intenté apartarlo. En cambio, me abrazó con más fuerza y empezó a manosearme. Adam Wood, cálmate, grité con los dientes apretados, intentando que reaccionara. Pero no se detuvo. Me empujó al sofá. Michelle, íbamos a hacer esto tarde o temprano. No quiero esperar hasta la boda. Te quiero esta noche. Empezó a rasgarme la ropa. Tenía miedo. No quiero esto, dije agarrándole la mano, rogándole que parara. No, me miró con la mirada, con voz cortante. ¿Por él? ¿Quién es? ¿Por qué lo trajiste a casa? Si yo no hubiera estado aquí, ¿qué habrían hecho? Es él quien te oprime ahora en lugar de mí, se burló. Sentí un hormigueo de miedo, pero aún así intenté explicarlo. No es por él. No hay nada entre nosotros. Somos nosotros, tenemos que hablar.
Respiré hondo y finalmente lo dije, no creo que seamos el uno para el otro. Estar contigo me resulta sofocante. Ya no lo soporto. Se quedó paralizado. La habitación se quedó en silencio. Tras unos segundos, se rió con amargura. ¿Estás jugando conmigo? Te he tratado como a mi esposa, cuidando cada aspecto de tu vida, y ahora dices que se acabó así como así. ¿Por qué? Lo siento, susurré. Había cometido un error. Hacía tiempo que sabía que no lo amaba. Pero seguí escuchando a mi familia. Yo fui el responsable de que llegara hasta aquí. No quiero tu perdón, gritó. Si de verdad lo sientes, no me rechaces. Lo he hecho todo por ti, no puedo tenerte aunque sea una vez. Una lágrima rodó por mi rostro. Él también lloraba. La culpa me destrozó. Dejé de luchar. Él siguió adelante. Mi mente se entumeció. Entonces sonó mi teléfono. Volviendo a la realidad, me di cuenta de que su mano se había deslizado bajo mi falda. Entré en pánico y lo empujé, saliendo corriendo por la puerta. Seguía diciendo algo detrás de mí, pero no lo oí. Bajé corriendo las escaleras, salí del edificio y salí a la calle. En un momento dado, empezó a llover. Cuando por fin recuperé la consciencia, estaba empapado. La noche era fría. Temblaba, castañeteando los dientes, al darme cuenta de que no había traído ni el teléfono ni las llaves. No quería volver. Así que pedí un taxi y fui a casa de mi madre. Me preguntó qué había pasado. No dije nada, solo quería dormir. Al día siguiente me desperté con fiebre. No me sorprendió. No pude ir a trabajar, así que llamé para avisar que estaba enfermo. Pero mi compañero me dijo que Michael Flores no había aprobado la baja. Bien. Me arrastré hasta la oficina, apenas consciente. Para la hora del almuerzo, todos habían salido a comer. Fue entonces cuando entró. ¿Qué pasa con esa mirada de zombi? Su voz me hizo hervir la sangre. Tenía la garganta ronca, pero aún así respondí bruscamente, ¿no es esto lo que querías ver? Después de todos estos años, lo primero que hizo fue despedirme. Sin piedad. Ahora estaba enferma y pedí permiso, y él me dijo, o entras o sales. Mi mamá me había rogado que fuera a trabajar. ¿Por qué las cosas entre nosotros se habían puesto así? ¿Cuánto me odiaba para tratarme así? Este hombre. Era alguien que me gustaba de joven. ¿Cómo llegó a esto? Me miró fijamente unos segundos, visiblemente molesto. Ve a comprar medicinas. No respondí, demasiado cansada para preocuparme. Solo quería dormir. Presentarme así es solo malgastar el dinero de la empresa. Incluso ahora, solo le importaba la empresa. Exploté. Tú fuiste quien me negó la licencia, ¿y ahora me regañas? Michael Flores, ¿qué quieres de mí? ¿Intentas llevarme al límite? Claramente no esperaba que explotara así. Se quedó allí atónito con una expresión indescifrable. Pasaron unos minutos. Me desplomé sobre mi escritorio pensando que se había ido. Pero entonces sentí una mano que me tiraba suavemente de la manga, y una voz suave me dijo, levántate. Ve a buscar una medicina. O al menos come algo. Aprobaré tu permiso. Seguía aquí. ¡Qué fastidio! No. Se quedó en silencio. Después de un rato bajó la voz, por favor. Te lo ruego. No podía entender su arrebato emocional. Solo sabía que era irritante. Pero al final, lo seguí a buscar medicinas. Antes de tomarlo compró papilla y me dio de comer cucharada a cucharada. Come primero, luego toma la medicina. Su tono seguía siendo brusco. Lo miré confundida por su repentina ternura. Me pareció raro. Órdenes del médico, murmuró como una excusa. Después, me dejó en casa de mi mamá. Me quedé sentado en el asiento delantero en silencio todo el camino. Él también. Eso estuvo bien. Mi mente era un desastre, seguía repasando todo lo que había pasado con Adam Wood. ¿Qué te pasó en la mano?
Vio un moretón en mi muñeca en un semáforo en rojo. Lo retiré rápidamente. Probablemente era de cuando Adam me agarró la noche anterior. Choqué con algo. No respondió, solo me miraba fijamente. Aparté la mirada, incómoda. ¿Te golpeó?, preguntó en voz baja. No. Quizás respondí demasiado rápido porque no me creyó. Detuvo el coche, encendió un cigarrillo y me miró fijamente. ¿Qué clase de basura es? Parecía enojado. No entendía sus cambios de humor. Ya te dije que se llama Adam Wood. No me importa cómo se llame, gritó de repente, dando un golpe al volante. El estruendo de la bocina asustó a los pájaros cercanos. ¿Qué te pasa? Lo miré con incredulidad. Después de pelear con Adam, ya estaba agotada. No quería discutir más. Dio una calada profunda a su cigarrillo, tranquilizándose, y luego se volvió hacia mí con una expresión amarga. Michelle Irene, ¿eres tonta? ¿Dónde está ese fuego que tenías cuando jugabas conmigo, me dejabas, me intimidabas?, se burló. ¿Por qué te ves así ahora? Me quedé callada, atónita, o quizás fui la única con la que te atreviste a ser salvaje, rió con amargura. Entonces sus ojos se pusieron rojos. Yo también empecé a llorar. Me sequé las lágrimas y susurré, la gente madura. Después de recibir una bofetada de la vida, ya no tengo fuerzas para ser imprudente. Levanté la cabeza intentando no parecer patético. Michael Flores, tú y yo siempre fuimos mundos distintos. Desde el principio nunca estuvimos en el mismo camino. Entonces, ¿quién dejó a quién? Ni siquiera tuve derecho. Volví a secarme las lágrimas, abrí la puerta y salí. Me sentí mucho más ligero después de decir por fin lo que había mantenido oculto durante años. Paré un taxi y me fui a casa. Sentado en el asiento trasero, sentí un extraño alivio, tanto que me dejó un vacío en el pecho. Quizás así era un enamoramiento adolescente. Para cuando me di cuenta de que me gustaba Michael Flores, mis sentimientos ya estaban fuera de control. Pero los enamoramientos también conllevan dudas. Nunca me había importado el estatus social, pero de repente fui hiperconsciente de la enorme diferencia que nos separaba. No me atreví a acercarme. Entonces se fue del país y cualquier posibilidad se desvaneció. No le gustaba, así que ¿cómo podía contactarlo? Verlo volver como mi jefe solo confirmó que había tomado la decisión correcta. ¿Para qué avergonzarme? Pero cuando me preguntó si fui yo quien lo dejó, no pude evitar preguntarme, ¿le gustaba yo también entonces? Incluso esa pequeña esperanza hizo que mi adolescencia se sintiera un poco menos unilateral. Ahora lo sabía mejor. No esperaba nada más. Aún sumido en mis pensamientos, abrí la puerta y me quedé paralizado en la entrada. La casa estaba llena de gente, mi familia, su familia, todos los mayores. Me dio un vuelco el corazón. Allá vamos. Adam dijo que ayer había un hombre en tu casa, susurró mi madre con severidad al acercarse. ¿Qué dijo? Le susurré. Al ver a toda la familia reunida, supe que Adam había exagerado mucho. ¿Qué crees que dijo?, murmuró mi mamá. Aceptaste la boda, todo está reservado, el lugar, los organizadores. Toda su familia está aquí. ¿Cómo terminamos esto ahora? Se me encogió el corazón. Apreté los puños y di un paso al frente. Tío, tía, todos. Hola. Todos me miraron como si me hubiera crecido otra cabeza. Dudé un momento. Entonces respiré hondo. Adam Wood y yo hemos roto. Lamento causar problemas. Antes estabas bien. ¿Por qué rompiste de repente? ¿Cómo puedes cambiar de opinión de la noche a la mañana? Michelle, así no se comporta una adulta. He oído que es por otro chico. El matrimonio no es broma. Tienes 20 y tantos, ¿dónde está tu sentido de la responsabilidad? ¿No vas a darnos una explicación? Sus voces me rodeaban, cada una como un martillo en la cabeza. ¿Explicar? Yo era quien se casaba. ¿Por qué les debía algo? Después de unos segundos, hablé. No hay nadie más. Es un malentendido. Lo de Adam y yo no funcionó.
Es mejor separarnos ahora que divorciarnos después. Tía, ¿no lo crees? ¡Qué niña! Su madre espetó con el rostro paralizado por la furia. Michelle Arene, la boda ni siquiera ha terminado y ya estás hablando de divorcio. No soy lo suficientemente buena para él, dije agotada. No quise discutir más. Ella se quedó callada. Y Adam Wood nunca te menospreció. ¿Ahora te escapas con otro? Yo no me voy. Ese tipo es mi jefe. Crecimos juntos. Vino a comer. Eso es todo. Sus palabras fueron tan duras que no pude evitar estallar. ¿Y qué? Solo porque estoy con Adam Wood no puedo tener vida social. No puedo hablar con ningún hombre. Solo una comida, dijo Adam. Lo que haya dicho es cosa suya, no mía. No puedo controlarlo, tía. Quizás grité demasiado fuerte. La habitación quedó en silencio. Michelle Arene, ¿así les hablas a tus mayores? Mi papá se volvió loco mirándome fijamente. Suspiré mirando a mi alrededor con el corazón lleno de amargura. Estaba equivocada. Lo siento por todos. Ya pueden irse. Hice una profunda reverencia y caminé hacia mi habitación. Michelle Arene. Cerré la puerta, bloqueando todo. Luego me desplomé en la cama y lloré con todas mis fuerzas. Le espeté. ¿Tú fuiste quien me negó la salida y ahora me regañas? Michael Flores, ¿qué quieres de mí? ¿Intentas llevarme al límite? Claramente no esperaba que explotara así. Se quedó allí atónito con una expresión indescifrable. Pasaron unos minutos. Me desplomé sobre mi escritorio pensando que se había ido. Pero entonces sentí una mano que me tiraba suavemente de la manga, y una voz suave dijo, levántate. Ve a buscarte una medicina. O al menos come algo. Te daré el visto bueno. Seguía aquí. ¡Qué fastidio! No. Se quedó en silencio. Después de un rato bajó la voz, por favor. Te lo ruego. Yo. No podía entender su arrebato emocional. Solo sabía que era irritante. Pero al final, lo seguí a buscar la medicina. Antes de tomarla, compró papilla y me la dio de comer cucharada a cucharada. Come primero, luego toma la medicina. Su tono seguía siendo brusco. Lo miré confundida por su repentina ternura. Me pareció raro. Órdenes del médico, murmuró como una excusa. Después, me dejó en casa de mi mamá. Me senté en el asiento delantero en silencio todo el camino. Él también. No me importó. Mi mente era un desastre, seguía repasando todo lo que había pasado con Adam Wood. ¿Qué te pasó en la mano? Me vio un moretón en la muñeca en un semáforo en rojo. Lo retiré rápidamente. Probablemente fue de cuando Adam me agarró la noche anterior. Choqué con algo. No respondió, solo me miraba fijamente. Aparté la mirada, incómoda. ¿Te pegó?, preguntó en voz baja. No. Quizá respondí demasiado rápido porque no me creyó. Detuvo el coche, encendió un cigarrillo y me miró fijamente. ¿Qué clase de basura es? Parecía enfadado. No entendía sus cambios de humor. Te lo dije, se llama Adam Wood. No me importa cómo se llame, gritó de repente, dando un golpe al volante. El estruendo de la bocina asustó a los pájaros cercanos. ¿Qué te pasa? Lo miré con incredulidad. Después de pelear con Adam, ya estaba agotada. No quería discutir más. Dio una calada profunda a su cigarrillo calmándose, y luego se volvió hacia mí con una expresión amarga. Michelle Irene, ¿eres estúpida? ¿Dónde está ese fuego que tenías cuando jugabas conmigo, me dejabas, me intimidabas?, se burló. ¿Por qué te ves así ahora? Me quedé en silencio atónita. O tal vez fui el único con el que te atreviste a ser salvaje, rió con amargura. Entonces sus ojos se pusieron rojos. Yo también empecé a llorar. Me sequé las lágrimas y susurré, la gente madura. Después de recibir tantas bofetadas de la vida, ya no tengo fuerzas para ser imprudente.
Levanté la cabeza intentando no parecer patético. Michael Flores, tú y yo siempre fuimos mundos distintos. Desde el principio nunca estuvimos en el mismo camino. Entonces, ¿quién dejó a quién? Ni siquiera tuve derecho. Volví a secarme las lágrimas, abrí la puerta y salí. Me sentí mucho más ligera después de decir por fin lo que había mantenido oculto durante años. Paré un taxi y me fui a casa. Sentado en el asiento trasero, sentí un extraño alivio, tanto que me dejó un vacío en el pecho. Quizás así era un flechazo adolescente. Para cuando me di cuenta de que me gustaba Michael Flores, mis sentimientos ya estaban fuera de control. Pero los enamoramientos también conllevan dudas. Nunca me había importado el estatus, pero de repente fui plenamente consciente de la enorme diferencia que nos separaba. No me atreví a acercarme. Luego se fue del país y cualquier posibilidad se desvaneció. No le caía bien, así que ¿cómo podía acercarme? Verlo regresar como mi jefe solo confirmó que había tomado la decisión correcta. ¿Para qué avergonzarme? Pero cuando me preguntó si fui yo quien lo dejó, no pude evitar preguntarme, ¿le gustaba yo también entonces? Incluso esa pequeña esperanza hizo que mi adolescencia se sintiera un poco menos unilateral. Ahora lo sabía mejor. No esperaba nada más. Aún sumido en mis pensamientos, abrí la puerta y me quedé paralizado en la entrada. La casa estaba llena de gente, mi familia, su familia, todos los ancianos. Se me encogió el corazón. Aquí vamos. Adam dijo que ayer había un hombre en tu casa, susurró mi madre con severidad mientras se acercaba. ¿Qué dijo?, le susurré. Al ver a toda la familia reunida, supe que Adam había exagerado mucho. ¿Qué crees que dijo?, murmuró mi madre. Aceptaste la boda, todo está reservado, el lugar, los organizadores. Toda su familia está aquí. ¿Cómo terminamos esto ahora? Se me encogió el corazón. Apreté los puños y di un paso adelante. Tío, tía, todos. Hola. Todos me miraron como si me hubiera crecido otra cabeza. Dudé un momento. Luego respiré hondo. Adam y yo rompimos. Lamento causar problemas. Antes estabas bien. ¿Por qué terminar de repente? ¿Cómo puedes cambiar de opinión de la noche a la mañana? Michelle, así no se comporta un adulto. He oído que es por otro chico. El matrimonio no es broma. Tienes 20 y tantos, ¿dónde está tu sentido de la responsabilidad? ¿No vas a darnos una explicación? Sus voces me rodeaban, cada una como un martillo en la cabeza. ¿Explicar? Yo era quien se casaba. ¿Por qué les debía algo? Después de unos segundos, hablé. No hay nadie más. Es un malentendido. Adam y yo simplemente no funcionamos. Es mejor separarse ahora que divorciarse después. Tía, ¿no te parece? ¿Qué niña?, espetó su madre con el rostro paralizado por la furia. Michelle Irene ni siquiera se ha casado y ya estás hablando de divorcio. No soy lo suficientemente buena para él, dije agotada. No quería discutir más. Ella se quedó callada. Y Adam nunca te menospreciaría. ¿Ahora te escapas con otra? Yo no me voy. Ese tipo es mi jefe. Crecimos juntos. Vino a comer a casa. Eso es todo. Sus palabras fueron tan duras que no pude evitar estallar. ¿Y qué? Solo porque estoy con Adam Wood no puedo tener vida social. No puedo hablar con ningún hombre. Solo una comida, dijo Adam. Lo que haya dicho es cosa suya, no mía. No puedo controlarlo, tía. Quizás grité demasiado fuerte. La sala quedó en silencio sepulcral. Michelle Irene. ¿Así les hablas a tus mayores? Mi padre se volvió loco mirándome fijamente. Suspiré mirando a mi alrededor con el corazón lleno de amargura. Estaba equivocado. Lo siento por todos. Ya pueden irse. Hice una profunda reverencia y caminé hacia mi habitación. Michelle Irene. Cerré la puerta, bloqueando todo. Luego me desplomé en la cama y lloré con todas mis fuerzas. Lloré hasta que todo se oscureció, hasta que no pude respirar.
Entonces sonó mi teléfono. Michael Flores. Sin pensarlo, apagué la pantalla. Pero él no se rindió. Siguió llamando una y otra vez. Me puso los pelos de punta. Finalmente contesté y le espeté: ¿Qué quieres de mí? Silencio. ¿Y entonces estabas llorando? No respondí. Sollozó en silencio. Suspiró. Tras una larga pausa, pidió perdón. Fui demasiado duro antes. Me disculpó. Aún así, no dije nada. ¿Qué podía decir? Sentía que la cabeza me daba vueltas. Pensé que me iba a desmayar. Si no hay nada más, cuelgo. Añadió: dejaste tu medicina en mi coche. Te la subo o... Olvídalo, lo interrumpí. De acuerdo. No subiré. Pero deja de llorar, ¿vale? Nunca lo había visto tan cauteloso. Pero no tenía energías para lidiar con él. Mi vida ya estaba hecha un desastre. ¿Te regañó tu mamá?, preguntó. ¿No crees que estás siendo un poco entrometida?, le respondí. No se enojó. Tras una pausa preguntó: ¿es por mi culpa? Estoy cansado, dije. Solo quería terminar la llamada. Entonces dime, ¿qué te hará dejar de llorar? Porque oírte llorar me duele. Escuchar eso debería haberme conmovido. En cambio, me hizo sentir reivindicada. Pero entonces pensé en cómo su regreso había trastocado la vida tranquila y estable que había construido. Todavía enfadada, le espeté: aléjate de mí. Hizo una pausa. Luego dije en voz baja: está bien. Al día siguiente fui a trabajar. Michael Flores no estaba por ningún lado. Pasaron 3 o 4 días. Nada. Mis compañeros dijeron que se había ido al extranjero a formarse. Probablemente por un mes. No necesariamente. He oído que es un programa ejecutivo. Si le va bien, podrían trasladarlo a una ciudad más grande. El presidente Flores es increíble. Ni hablar de que se quede. Al oír eso, algo dentro de mí se conmovió. Me recordó cuando se fue al extranjero a estudiar. Yo también sentí algo entonces. Pero no pude hacer nada. Esta vez, el mismo final. Sentí que mi vida estaba atrapada en un bucle. No había salida. Después de recuperarme del resfriado, me lancé a trabajar, haciendo horas extras, aprovechando cada hora. Cambié las cerraduras de casa. Nunca volví a ver a Adam Wood. Con todo interrumpido y mi energía concentrada, mi carrera finalmente empezó a mejorar. Por una vez, la alta dirección dijo que querían darme algo importante. Una noche después del trabajo, Adam apareció en mi oficina. Michelle, ¿aún hay alguna posibilidad? Había pasado un mes. No se veía muy diferente. No tan destrozada como esperaba. Así es la edad adulta. Nadie muere por una ruptura. Después de todo lo que había pasado, no entendía por qué estaba allí. Adam Wood, bloqueémonos. Se quedó paralizado con cara de tristeza, durante unos 3 segundos. Michelle, compré una casa. Pagué la entrada. Nosotros. Aún podríamos ser buenos. No hagas esto. No miremos atrás. Me sentí un poco culpable. Él me había cuidado. Aunque no hubiera amor, no teníamos por qué ser enemigos. Si no volvemos, tu nombre no estará en la casa. Hice una pausa. Luego devolví mi sueldo. Ve a buscar a alguien que ames. Ponle su nombre. Sonreí. Lo usé para el enganche. Ya no tengo el dinero. Me desanimé. Así que eso era lo que hacía desde el principio. Me quedé atónito. Este hombre, que siempre había parecido honesto, ¿había usado mi dinero para su propio beneficio? Dijo que lo estaba administrando por mí. Pero en el momento en que rompimos, ¿se convirtió en suyo? Adam Wood, ese dinero era mío. No tienes pruebas. No hagas esto. Me quedé en blanco. Sentí que toda mi confianza había sido pisoteada. Vuelve conmigo. Pondré tu nombre en la escritura.
¿De verdad crees que sea posible?, dije con una risa amarga. Lo es si tú lo quieres. Lo miré fijamente. Ridículo. No lo quiero. Entonces me marché. De vuelta en casa, me quedé mirando las ruinas de mi relación fallida y me sentí completamente inútil. Fue entonces cuando Joana Flores me llamó. Estaba en mi peor momento. Me enteré de que cancelaron tu boda, estaba visiblemente sorprendida. Sí. Forcé una sonrisa amarga. Las malas noticias corren como la seda. Bien, dijo de repente. Yo. La verdad es que nunca me cayó bien ese Adam. Solo alguien tan paciente como tú podría soportarlo. No aguantaría ni un día. Parecía furiosa por mí. ¿Qué tiene de bueno? Soy el hazmerreír de toda mi familia. ¿A quién le importa? Esta es tu vida. Imagina casarte con alguien a quien no amas y sufrir para siempre. Quiero a alguien que me acelere el corazón. Nada más importa. No todos llegan a ser tan testarudos como tú. No se trata de ser testarudo, sino de amarme. ¿Amarte a ti mismo? Eso me hizo reflexionar. ¿Elegir a alguien a quien amas de verdad es una forma de amarte a ti mismo? Pero nunca sentí que tuviera la opción de elegir. Un nombre me vino a la mente. Hace 6 años no podía elegir. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si la persona que te gusta no te corresponde? Le pregunté. Entonces haz que te vea. Haz que se enamore de ti. Y sinceramente eres tan hermosa, ¿quién no se enamoraría de ti? Al escucharla hablar sin parar, finalmente sonreí. Después de colgar, no dejaba de pensar en lo que había dicho. Claro, se comportó como una princesa consentida, pero en el fondo, admiraba su valentía. No todos pueden ser tan valientes. Quizás yo lo era. Pero al entrar en el mundo real y darme cuenta de lo pequeño que era, perdí esa valentía. Al día siguiente en el trabajo me enteré de que Michael Flores había vuelto. Al parecer, había rechazado un traslado a otra empresa. Decidió quedarse. Mi corazón se conmovió. Aún así, no tuve tiempo para pensarlo. Lo revisé todo. Adam Wood me había quitado unos 200.000 yuanes. Un abogado me dijo que debía recopilar todos los registros de transferencias y chats. Había muchas posibilidades de recuperarlos. Por primera vez en mucho tiempo sentí alivio. Ya era tarde cuando terminé todo, todos los demás ya se habían ido de la oficina. ¿En qué estás trabajando?, dijo una voz desde arriba. Levanté la vista y vi a Michael Flores. Nada, respondí rápidamente escondiendo mi borrador bajo una pila de archivos. Me miró. ¿Otra vez trabajando horas extra? Estoy a punto de irme. Me levanté y empecé a empacar, pero me detuvo. ¿Te acompaño a la salida? No, no pasa nada. Me pilló desprevenida. Se apoyó tranquilamente en el escritorio, suspiró y luego sonrió con suficiencia. ¿Y qué tal si me acompañas a la salida? Al acercarme más a él, percibí un fuerte olor a alcohol. Cierto. Lo habían arrastrado a una cena nada más regresar. ¿Pero por qué volvió borracho a la oficina? ¿Puedes caminar solo? Te ayudaré a conseguir un taxi abajo. Me puse de pie, agarré mi bolso e intenté irme. Pero no se movió, solo me sonrió. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Dejó de sonreír y empezó a seguirme lentamente. En el ascensor, estaba completamente erguido, pero su mirada parecía un poco desenfocada. No dije nada. Era la primera vez que lo veía borracho. ¿Sabes por qué volví?, preguntó de repente con la mirada fija en mí. Me tomó por sorpresa. Una parte de mí quería creer que era por mi culpa. Pero descarté ese pensamiento. Ni hablar. Ni idea, respondí con sinceridad. Me miró y se burló. Despiadado. Me quedé callado. Afuera del ascensor, dio unos pasos y se detuvo cabizbajo como si no se sintiera bien. Tuve que detenerme y caminar de vuelta hacia él. ¿Puedes caminar? Parecía desdichado, y no sabía qué más hacer. Se frotó la sien, respiró hondo, levantó la vista y sonrió.
No puedo. ¿Me ayudas a caminar? Era tarde y no quería alargar esto. Solo quería que se subiera a un taxi. Bueno. Extendí la mano para ayudarlo. Se detuvo y se apoyó en mí con naturalidad. Estaba pesado, apenas podía sostenerlo. No me pongas todo el peso encima, forcejeé. Justo antes de caerme, me apretó la cintura con el brazo y me atrajo hacia su pecho. Michael Flores, sobrio. Intenté apartarlo. Pero en lugar de besarme, simplemente apoyó la cabeza en mi cuello. ¿Mareado?, pregunté. Sí. Su voz se apagó contra mi hombro. El alcohol puede bajar los niveles de azúcar. Tenía miedo de que se desmayara, así que lo dejé apoyarse en mí un rato. Solo unos minutos. Luego nos vamos. Está bien. Se quedó ahí con su cálida respiración contra mi oído. No tenía ni idea de dónde poner las manos. Michelle Arene. Volvió a hablar después de un rato. Sí. ¿Te falta dinero? ¿Qué? No. ¿Entonces qué estabas calculando antes? Me quedé paralizada. No podía contarle que Adam se había llevado mi dinero. Simplemente. Jugando. Intentando calcular cuándo podré dar el enganche. Sonreí con amargura. La gente como yo solo puede soñar con eso. A diferencia de ti. Oh. Hizo otra pausa. ¿Qué parte de la ciudad te gusta? ¿Siempre hablaba así cuando estaba borracho? El coche que llamé ya casi estaba aquí, así que dije algo al azar. Distrito de Jian, supongo. No respondió por un rato. Finalmente dijo que sí. Dijo que lo acompañaría a la salida, pero le dijo al taxista que me llevara a casa primero, aunque eso significara dar la vuelta a media ciudad. Cuando salí y me despedí, él también salió insistiendo en acompañarme hasta la entrada del complejo. Bien. Lo que sea. En la puerta, quería acompañarme hasta mi edificio. Vete. Te vigilaré para asegurarme de que tomes un taxi. De lo contrario, podrías caer en un arbusto y nadie lo sabría. Él simplemente se quedó allí, sin querer irse. Tal vez era el cielo nocturno. Quizás eran las palabras de Johanna Flores las que aún resonaban en mi mente. Me sorprendí mirándolo de reojo. Cada mirada me hacía latir el corazón con fuerza. ¡Qué miedo! Si me desplomo aquí mismo, creo que alguna chica bondadosa me llevará a casa, bromeó. No respondí. El aire entre nosotros se sentía peligrosamente cargado. Cuando extendió la mano hacia mí, cerré los ojos instintivamente. Pero él simplemente rozó mi mejilla con los dedos, metiendo un mechón de cabello suelto detrás de mi oreja. Mi corazón latía a mil. Michelle Irene. Sí. Intenté tranquilizarme. Volví por una persona. Sonrió y bajó la mirada. Cuando volvió a levantar la vista, tenía los ojos rojos. Porque oí que toda su familia la culpaba. Que no era feliz. Me quedé paralizada. Volví por ella. Y me quedé por ella, se le quebró la voz. Sé que no me ha ido bien estos años. Pero no soporto la idea de su sufrimiento. Solo quiero que sea feliz. Bajo la mirada, con lágrimas cayendo de mis ojos. Sé que fui un imbécil en aquel entonces. No debería haberme ido. Pero está bien. Le daré tiempo. Tiempo para perdonarme. Tiempo para aceptarme. Puedo esperar. El dolor en el pecho me abrumó y me di la vuelta. Solo quiero que sepa que siempre hay alguien aquí. Alguien a quien verá en cuanto se dé la vuelta. Tiró suavemente de mi mano. Mi instinto fue apartarme, pero él me retuvo. Su mano era grande y cálida. Y poco a poco me perdía en ella. No te presionaré. Me alborotó el pelo. Me voy. En cuanto me soltó, corrí hacia el ascensor. En casa mi corazón seguía latiendo con fuerza. Me senté en el sofá y me di cuenta de que me sudaban las palmas de las manos. ¿Era eso una confesión? Si no, ¿por qué sentía que el corazón me latía con fuerza? Si lo era, ¿cómo debía reaccionar? Esa noche no dormí nada.
A la mañana siguiente llegué al trabajo con ojeras. El abogado me dijo que podía demandar para recuperar mi dinero, pero que el proceso sería complicado. No quería que una relación terminara en los tribunales. Después de pensarlo mucho, le envié el consejo del abogado Adam, junto con capturas de pantalla de nuestras conversaciones y transferencias de dinero. Le dije que podíamos resolverlo en privado. Tardó un poco en responder y finalmente envió una foto. En cuanto lo vi, me quedé en blanco. ¿Me seguías? Si no, ¿cómo si no consiguió esa foto de Adam y yo de anoche? Adam tenía la cabeza apoyada en mi hombro, pero desde ese ángulo parecía que nos estábamos besando. Michelle e Irene, no quería exponer a Michael Flores por ser un rompehogares, pero si me obligas, iré a la prensa y les contaré todo sobre su interferencia en nuestra relación. ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Solo dime el resultado. No puedo perderte ni a ti ni a mi dinero. ¿Perder ambos? Ese era mi dinero. Y mi vida también es mía, estaba furiosa. Debí de estar ciega para confiar en él. Como sea, respondió con frialdad. Estuve hecho un desastre todo el día por eso. Ni siquiera había hecho nada con Michael, y ahora lo arrastraba a esto. Empecé a dudar de mí misma. Después de luchar durante horas cedí. Adam lo haría, puedes quedarte con el dinero. Borra la foto. Lo llamé desde la sala de descanso. ¿Así que lo admites? Aún así no lo dejaba pasar. No voy a admitir nada. Para empezar, no había nada. ¿Por qué eres tan irrazonable? Si no es nada, ¿cuántas veces te acostaste con él? Hemos roto. No es asunto tuyo. No es asunto mío. Te traté tan bien, ¿y tú andas con otro hombre a mis espaldas? Así que él te satisface y yo no, ¿es eso? Me quedé sin palabras. Adam, sí, cuidado con lo que dices. No pude contenerme más. Justo después de decirlo, alguien me arrebató el teléfono, y allí estaba Michael Flores, con cara de piedra. Tomó el teléfono, caminó hacia la puerta, la cerró con llave y luego regresó lentamente hacia mí. Me sobresalté, demasiado nervioso para hablar. Sí, soy Michael Flores. ¿Tienes algo que decir? Dímelo. Me miró, sonrió levemente y me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme. Sí, dormimos juntos. No entraré en detalles. En cuanto a su dinero, se lo devolveré. Mi equipo legal ya va de camino. No la vuelvas a llamar. No tienes derecho. Y si quieres pasar unos años más en prisión, por favor, sigue insistiendo. Tras decir eso, colgó y me miró fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Es mi problema, murmuré sin confianza en mi voz. Miró tranquilamente mi historial de chat y se detuvo en la foto. Buen ángulo. Parece un poco sugerente, dijo con una sonrisa burlona. Estaba muy preocupada y él sonreía. ¿Quiere publicar la foto?, le recordé. Me la quedo. Por una vez, hizo algo útil. Se lo reenvió a sí mismo. ¿Útil? Lo miré con incredulidad. Esa foto basta para acusarlo de chantaje. Hizo una pausa. Pero lo más importante es que me gusta el ángulo. Guardó el teléfono y me tomó la mano. La próxima vez cuéntamelo. No te guardes estas cosas para ti. Michael Flores, estamos en el trabajo. Le quité la mano de encima. Parpadeó y se acercó un paso más, mirándome fijamente. Así que si no estuviéramos trabajando, estaría bien. ¿Qué estaría bien? Sentí que me estaba llevando a una trampa. Esto. Me atrajo a sus brazos. Entré en pánico e intenté apartarlo, pero me abrazó con más fuerza. En ese momento, alguien llamó a la puerta. ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Por qué está cerrada? Ni idea. Que alguien lo abra. Me quedé paralizado. Michael Flores seguía abrazándome y parecía completamente despreocupado. ¿Puedo? Me susurró al oído. Si dices que sí, te dejo ir, hermanita. Escucharlo llamarme así me dio escalofríos. No me llames así, susurré, nerviosa. ¿Qué?
Hermana rió suavemente detrás de mí. ¿Tienes miedo de que te llame hermana? Sí. Por favor, para. Está bien, hermana. Al parecer, burlarse de mí le divertía. No tenía ni idea de que este Michael Flores, tan frío y severo, pudiera ser tan descarado coqueteando. Bueno, si aceptas ser mi novia, lo dejo, dijo. ¿Me estás chantajeando? Me quedé atónita. No quiero, dijo apretándome la mano. Pero se me acabó la paciencia. Tú. Me quedé sin palabras. Justo anoche juró que me esperaría con toda sinceridad, y ahora, apenas un día después, ¿se le acabó la paciencia? He esperado 6 años. Si espero más, seré vieja. Hermana. Entonces me dio la vuelta y me besó. Sabiendo que había gente afuera, no me atrevía a hacer ruido y lo empujé, pero él me besó más profundamente, dejándome sin aliento. Michael Flores, murmuré. Claro. Podemos hablar luego. Me besó de nuevo. Me derrumbé por completo. Me pareció una eternidad antes de que finalmente me soltara, con las mejillas sonrojadas de vergüenza, incluso él parecía un poco tímido ahora. A la mañana siguiente llegué al trabajo con ojeras. El abogado me dijo que podía demandar para recuperar mi dinero, pero que el proceso sería complicado. Realmente no quería que nuestra relación terminara en los tribunales. Después de pensarlo mucho, le envié el consejo del abogado Adam, junto con capturas de pantalla de nuestras conversaciones y las transferencias de dinero. Le dije que podíamos resolverlo en privado. Tardó un rato en responder y finalmente envió una foto. En cuanto la vi, me quedé en blanco. ¿Me seguías? Si no, ¿cómo si no consiguió esa foto de Adam y yo de anoche? Adam tenía la cabeza apoyada en mi hombro, pero desde ese ángulo parecía que nos estábamos besando. Michelle Arene, no quería exponer a Michael Flores por ser un rompehogares, pero si me obligas, iré a la prensa y les contaré todo sobre cómo interfirió en nuestra relación. ¿Estás loca? Sí, estoy loca. Solo dime el resultado. No puedo perderte a ti y a mi dinero. ¿Perderlos a ambos? Ese dinero era mío. Y mi vida también es mía, estaba furiosa. Debí de estar ciega para confiar en él. Da igual, respondió con frialdad. Estuve hecha un desastre todo el día por eso. Ni siquiera había hecho nada con Michael, y ahora lo había arrastrado a esto. Empecé a dudar de mí misma. Después de luchar durante horas cedí. Adam Wood, quédate con el dinero. Solo borra la foto. Lo llamé desde la sala de descanso. ¿Así que lo admites? Sigue sin soltarlo. No voy a admitir nada. Para empezar, no había nada. ¿Por qué eres tan irrazonable? Si no es nada, ¿cuántas veces te acostaste con él? Hemos roto. No es asunto tuyo. No es asunto mío. Te traté tan bien, ¿y tú andas con otro hombre a mis espaldas? Así que él te satisface y yo no, ¿es eso? Me quedé sin palabras. Adam Wood, ten cuidado con lo que dices. No pude contenerme más. Justo después de decirlo, alguien me arrebató el teléfono, y allí estaba Michael Flores, con cara de piedra. Tomó el teléfono, se dirigió a la puerta, la cerró con llave y luego regresó lentamente hacia mí. Me sobresalté, demasiado nervioso para hablar. Sí, soy Michael Flores. ¿Tienes algo que decir? Dímelo. Me miró, sonrió levemente y me dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Sí, nos acostamos. No entraré en detalles. En cuanto a su dinero, se lo devolveré. Mi equipo legal ya va de camino. No la vuelvas a llamar. No tienes ningún derecho. Y si quieres pasar unos años más en prisión, por favor, sigue insistiendo. Tras decir eso, colgó y me miró fijamente. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Es mi problema, murmuré sin confianza en mi voz. Miró tranquilamente mi historial de chat y se detuvo en la foto. Buen ángulo. Parece un poco sugerente, dijo con una sonrisa burlona. Estaba muy preocupada y él sonreía. ¿Quiere publicar la foto?, le recordé. Me la quedo. Por una vez, hizo algo útil. Se lo reenvió a sí mismo.
Útil. Lo miré con incredulidad. Esa foto basta para acusarlo de chantaje. Hizo una pausa. Pero lo más importante es que me gusta el ángulo. Guardó el teléfono y me tomó la mano. La próxima vez cuéntamelo. No te guardes estas cosas. Michael Flores, estamos en el trabajo. Le quité la mano de encima. Parpadeó y se acercó un paso más, mirándome fijamente. Así que si no estuviéramos trabajando, estaría bien. ¿Qué estaría bien? Sentía que me estaba metiendo en una trampa. Esto. Me abrazó. Entré en pánico e intenté apartarlo, pero me abrazó con más fuerza. En ese momento, llamaron a la puerta. ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué está cerrada? Ni idea. Que alguien la abra. Me quedé paralizada. Michael Flores seguía abrazándome y parecía completamente despreocupado. ¿Puedo?, me susurró al oído. Si dices que sí, te dejo ir, hermanita. Oírlo llamarme así me dio escalofríos. No me llames así, susurré, nerviosa. Que rió suavemente detrás de mí. ¿Tienes miedo de que te llame hermana? Sí. Por favor. Vale, hermana. Al parecer burlarse de mí le divertía. No tenía ni idea de que este Michael Flores, tan frío y severo, pudiera ser tan descarado coqueteando. Bueno, pararé si aceptas ser mi novia, dijo. ¿Me estás chantajeando? Me quedé atónito. No quiero, dijo apretándome la mano. Pero se me acabó la paciencia. Me quedé sin palabras. Justo anoche juró que me esperaría, con todo el corazón y la sinceridad, y ahora, apenas un día después, ¿se le acabó la paciencia? He esperado 6 años. Si espero más, seré vieja. Hermana. Entonces me dio la vuelta y me besó. Sabiendo que había gente afuera, no me atreví a hacer ruido y lo empujé, pero él me besó más profundamente, dejándome sin aliento. Michael Flores, murmuré. Claro. Hablamos luego. Me besó de nuevo. Me derretí por completo. Me pareció una eternidad antes de que finalmente me soltara, con las mejillas sonrojadas de vergüenza, incluso él parecía un poco tímido ahora. Después de un rato me di la vuelta y fingí servir café mientras él iba a abrir la puerta. Ustedes 3, mi oficina. En 5 minutos. Su voz sonaba tranquila al salir. Todos los que estaban afuera parecían atónitos. Ya no había tiempo para tomar té, corrieron a sus escritorios para terminar sus informes. Nadie me notó. Nadie me hizo preguntas. Por fin pude respirar. Tomé mi café, me lavé la cara en el baño y volví al trabajo. Pero mi corazón latió aceleradamente toda la tarde. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo llegó a este punto la situación con Michael Flores? Mientras trabajaba, me llegó un mensaje de WeChat, espérame después del trabajo. Me dio un vuelco el corazón. Tras una larga pausa, respondí con una sola palabra, vale. Luego me volvió a escribir, quiero irme ya. Concéntrate en el trabajo, escribí. No creo que estoy enfermo. ¿Qué pasa? Cada vez que miro un archivo, solo veo a mi hermana. Dejé de responder. Después del trabajo, cuando todos se fueron, me llevó a casa. En cuanto subimos al coche, empezó a besarme de nuevo. Michael Flores apenas podía respirar. ¿Eres mitad perro? Tenía los labios magullados. Él solo sonrió con suficiencia. 6 años. Incluso un humano se convierte en perro. Me invitó a cenar, me llevó a casa y luego se negó a irse. Mi familia me echó, dijo con tristeza. ¿Por qué?, pregunté sin saber si creerle. Porque no cumplí con el compromiso que habían acordado. Sus palabras me impactaron. Casi había olvidado que estaba comprometido. Bueno, te lo mereces. Lo empujé hacia la puerta. Qué cruel, sonrió. Ahora ambos somos marginados, ¿sabes? Perdiste a tu novio. Yo perdí a mi prometido. ¿Por qué no nos hacemos compañía? No, gracias, se estaba volviendo más apegado a cada segundo. Dormiré en el sofá.
O en el suelo. Mejor que la calle, ¿verdad? Agarró el pomo de la puerta, negándose a que la cerrara. Parecía tan lastimoso que dudé. Bien. Solo una noche. Solo en el sofá. Sabía que te importaba, hermana. Entró de inmediato, me abrazó y me besó de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. Después, con la cara roja, susurró que estaba forcejeando y que no quería que lo viera. Pensé que al menos tendríamos una noche tranquila, pero cerca de la medianoche se inclinó y me susurró al oído, ¿te acuerdas de esa noche? Di un salto. Sí. Estaba nerviosa. ¿Qué quiso decir con eso? Me hiciste llorar durante horas. ¿Puedo tenerlo de vuelta ahora? Tú. ¿Cómo se suponía que iba a devolvérselo? Lo siguiente que supe fue que me quitó la manta y lo entendí. Estaba decidido a hacerme llorar esta vez. Pero 5 segundos después, la situación se puso incómoda. Me reí para aliviar la tensión. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se dio la vuelta avergonzado. 6 años. Espera, no lo has hecho desde entonces. Cállate, gimió. Luego se dejó caer en la cama. Hazlo tú. ¿Qué? Creo que tengo un trauma. ¿Qué hice para merecer esto?, murmuró. Tienes que ser tú. Me miró exasperado. ¿Tan lastimoso? Me sentí un poco culpable. Si lo sabes, ¿por qué no me muestras un poco de cariño, hermanita? Me abrazó de nuevo. Después de eso, todo fue mejor. Para cuando terminamos, eran casi las 3 o 4 de la madrugada. Incluso dormido, me agarró la mano con fuerza, murmurando, no te irás mañana, ¿verdad? Le besé la frente. No lo haré. Vete a dormir. Lo observé mientras se dormía lentamente con el corazón dando vueltas. Abrazarlo era como abrazar mi juventud. Un romance adolescente largamente esperado por fin florecía.